Muy buenas noches, televidentes. Una vez más, estamos aquí en Misión Joven. Bienvenidos. Mi nombre es Damaris John Top y tengo el gusto de compartir en este programa con la hermana Jenny Howard. Bienvenida. Gracias, hermanita. Un gusto también de poder compartir una vez más, un día más, la palabra de nuestro Señor y en esta oportunidad seguir con las bienaventuranzas. Amén. Estamos, si sabes, la última vez nosotros estuvimos hablando un poco sobre llamados a la santidad. Es un tema muy exquisito. Es la exhortación apostólica Gaudete Exultate por el Papa Francisco y estamos ahora compartiendo el tercer capítulo. Si se acuerdan muy bien, en la última vez nosotros estuvimos profundizando un poco más sobre los enemigos de la santidad y anteriormente habíamos hablado que todos estamos llamados a ser santos. Entonces vamos a comenzar este tan interesante tema con el signo de nuestra fe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a hacer una oración, vamos a ofrecer este programa por cada uno de ustedes que están sintonizando y por aquellos que van a estar mirando este programa más luego a través del canal de YouTube y todas las personas de sus familias, cualquier familiar que tenga una necesidad. Ofrecemos este programa por cada uno de ellos y por cada uno de nosotros. Vamos a comenzar con la oración que nuestro Señor nos enseñó, que es la oración por excelencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a nuestra Madre María Santísima la invitamos para que se haga partícipe de todo lo que se vaya a decir y hacer y nos guíe y interceda por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, vamos a iniciar de ya, porque es tan profundo este tema y queremos tener el tiempo para poder desmenuzarlo bien, ¿no? Entonces, vamos a la primera bienaventuranza que ya nosotros compartimos la última vez. Se llama Felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y en esa vimos la confianza, la santa indiferencia, la libertad interior y reconocer que necesitamos de Dios. También vimos felices los mansos porque heredarán la tierra. Y aquí vimos la humildad y la mansedumbre y mirar los límites y los defectos que otras personas, incluso nosotros tenemos, pero también las otras personas tienen, con ternura. Soportar esas debilidades y de esa manera gozaremos de paz, de la paz que Dios ofrece. Y ahora vamos a entrar profundizar un poco más sobre felices los que lloran porque ellos serán consolados. La bienaventuranza, felices los que lloran porque ellos serán consolados. Hermanita Damaris, entonces yo tengo una pregunta para ti. Sí. Interesante, una pregunta. Acerca de esta bienaventuranza. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo nos invita a aspirar a poner en práctica esta bienaventuranza? Qué buena pregunta. Nosotros sabemos que el mundo ofrece tanto, ¿no? Entretenimiento, diversión, distracción, ofrece libertad de todo problema, de enfermedad, de todo lo que cause dolor a la familia, a uno mismo, alrededor.
eso como vamos a esconderlo debajo de la sábana o de la carpeta, ¿no? De la alfombra, y no quieren ver la realidad. Es como un sentido de una escapatoria, ¿no? A la realidad. El no querer aceptar la cruz. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué el Señor nos invita? ¿Quién quiere llorar? ¿Y de qué sentido, qué manera lo está tratando de explicar el Papa Francisco de esta bienaventuranza? Bueno, la persona que acoge esta bienaventuranza es aquella persona que ve la realidad, la acepta. Entonces, al aceptar esa realidad, sea dolorosa, sea difícil, la persona en una parte va a sentir como una tranquilidad en el interior. Y a la vez, la tranquilidad que se recibe es porque es una consolación que Jesús mismo le está dando a la persona. O sea, imagínese cuando uno tiene dolor con un familiar, ¿usted alguna vez ha llorado? Claro, claro. Y cuando era pequeña, ¿qué hacía su madre? ¿O qué hacía su padre? ¿O qué hacía la hermana si te veía llorando? A consolarme siempre. ¿Cómo te consolaba? Pues abrazándome o tratando de calmarme. Exactamente. Entonces, de esa misma manera viene Jesús a hacer con nosotros. No lo vemos, pero eso mismo, nuestro Señor, la Virgen María, viene y nos consuela, nos da la fortaleza que necesitamos para poder nosotros llevar esa cruz, continuar en nuestro caminar. Entonces, nos invita a nosotros a ponerla en práctica, porque la persona que ve la realidad y la acoge, a la vez de ser consolado por Jesús, también puede consolar a otros. ¿Hace sentido? Hace sentido. Ok. La segunda razón, porque comparte o siente suyo el sufrimiento ajeno. Algunas veces no es el sufrimiento solamente de uno, sino una persona bien cercana, cuando sufre, ¿no te duele también? Claro, claro. Ajá. Pero entonces, eso mismo. Compartido. ¿Cómo es? El sufrimiento compartido. Exactamente, sacaste las palabras de la boca, estamos en sintonía. Muy bien. Exactamente. Enfrenta las situaciones dolorosas de una manera heroica, una manera como, wow, ¿de dónde sacó esta persona la fuerza, la templanza, la serenidad, el enfoque, cómo pudo sobrellevar eso? Es una manera que deja a otros así, con la boca abierta, de asombro. Y es un reflejo de que es el Señor mismo el que va llevando a la persona, ¿no? Como vamos a ver, como ejemplo, Santa Teresa de Calcuta, ¿verdad? Vemos lo que ella hizo por el transcurso de toda su vida. Qué manera heroica de asumir el sufrimiento de otras personas, ¿no? Hacer lo suyo, ¿no? Y darle a consuelo y alivio a esas personas. Vemos eso que en todos los santos, de una manera a otra, han socorrido, han comprendido, han aliviado a la vida de otras personas. Entonces, es eso, el llorar con los que lloran, como dice Romanos capítulo 12, versículo 15. Es enfrentar las situaciones dolorosas, pero no es como de una manera como, ay, soy víctima, ¿qué más puedo hacer? Sino, de esto lo voy a sacar algún provecho, de esto voy a aprender algo. Entonces, es asumirla, aceptarla, ver la realidad, pero a la misma vez, cuando uno rechaza algo que no tiene mucho, como se dice, mucho control sobre eso, es más doloroso, porque entonces la persona se amarga, la persona le da coraje, la persona empieza a desquitarse con los que les rodean. Entonces, vemos eso. Entonces, ¿solo se refiere esta bienaventuranza a quienes se sienten, mejor dicho, sienten suyo el sufrimiento? ¿Solo se refiere a ellos? No. También incluye a aquellos que lloran por el pecado. Por ejemplo, hay en uno de los misterios del Santo Rosario meditado,
se escucha donde está en el misterio donde la flagelación de Jesús, en los misterios dolorosos. En este audio que yo muchas veces escucho cuando medito el Santo Rosario, dice que Santa Teresita, al ver una vez una imagen tan llagada de nuestro Señor Jesucristo, pidió perdón, se puso a llorar, pidiendo perdón por no haber agradecido de la magnitud, de la manera que debería haber agradecido lo que el Señor había pasado por sus pecados. Wow. Entonces, la imagen bien llagada le produjo a ella un llorar por no solamente los pecados de ella, sino por los pecados de la humanidad. Y eso lo vemos mucho con los santos, que le piden a Dios y entregan mucho sacrificio para reparar los pecados de otras personas o del mundo entero y de sí mismo y de su familia. Entonces, todo lo que va en contra del Sagrado Corazón de Jesús, eso la persona lo siente muy suyo, porque sabe que le está lastimando, hiriendo al Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso requiere una confianza también que vamos a ser consolados. La persona que tiene esta bienaventuranza, la practica, que ha llegado a ese nivel de ejercerla, sabe que de todo eso, esa carga, toda esa cruz, todo ese dolor, va a haber un consuelo eterno. Recompensa. La recompensa. Muy linda. Entonces, quería preguntarte, hermanita, Sí. La siguiente bienaventuranza es: felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Entonces, la pregunta que yo tengo es, ¿cuál es la justicia que propone nuestro Señor Jesucristo cuando le está hablando sed de justicia? ¿Es una justicia como voy a coger mi arma y voy a disparar a aquel que hace el mal, o voy a coger una lanza y lo voy a traspasar a aquel que está siendo injusto con el pobre o con el marginado? ¿Cómo significa la justicia en este sentido? Bueno, nuestro Señor Jesucristo nos propone una justicia definitivamente no comparado al mundo de hoy, al mundo en general, ¿no? No es esa la justicia, porque hoy en día, ¿qué vemos, no? Que la felicidad se pone o mejor dicho, es fácil para muchas personas caer en tentación a la corrupción, ¿no? Estar en contra de la justicia. Ahora, ¿pero qué nos propone Él? Felices los que tienen hambre de justicia, de sed y justicia, puesto que ellos quedarán saciados. Esta bienaventuranza habla de hambre y de sed, que son necesidades primarias, ¿verdad? Son necesidades primarias para el ser humano, porque nosotros necesitamos adquirir alimento y agua para sobrevivir. Es es un instinto de sobrevivencia. Sin embargo, hay personas que tienen esa hambre, esa sed de justicia, no solamente de pan y agua, pero esa sed de justicia. Y con mayor intensidad, ese hambre de justicia para los más necesitados, para los pobres, para los que sufren, ¿no? Entonces, todos estamos llamados a ello, ¿Por qué nos dice Jesús? Dice que serán saciados. Estas personas, si practican esta bienaventuranza, serán saciados, ya que tarde o temprano la justicia llega. Muchas veces nosotros vemos tantas injusticias, especialmente en el mundo que vivimos hoy, ¿verdad? Lleno de corrupción, lleno de maldad, de muchas injusticias. Y estamos como que frustrados y la impotencia de no poder hacer mucho por muchas personas. Pero sin embargo, ya nosotros dando un granito de arena, hablando como es y defendiendo a los más necesitados, los más marginados, nosotros aportamos para que esto se haga realidad. Y muchas veces no lo vamos a ver en este mundo terrenal en el que vivimos hoy, pero lo vamos a ver en
en nuestro mundo celestial, ¿no? Porque la justicia siempre llega. Ahora, como les decía antes, ¿no? Hoy en día vemos qué tan fácil es caer en medio de estas tentaciones de no ser justo realmente, ¿no? O formar parte de una política que hoy en día es muy cotidiana. Y hay una frase muy popular hoy en día que dice, doy para que me den. O sea, es un dar con interés, ¿no? Lamentablemente esto se ve en todos los ámbitos de nuestras vidas, en todos los ámbitos sociales, en nuestras amistades, por ejemplo, ¿no? O sea, me junto con esta persona porque sé que me va a dar algo, o doy un servicio, un favor a alguien con el fin de recibir algo a cambio, en recompensa. Y eso no debería ser. Eso es lo que no nos enseña en la Biblia, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo nos enseña a dar, ser bondadoso, generoso, sin pedir nada a cambio, sin pedir una recompensa, ¿no? Entonces, pero hoy en día, lamentablemente, mucha gente cae en esos pasos porque ven las injusticias a flor de piel, ¿no? Están expuestas en todos los ámbitos y ¿qué piensan ellos? O sea, ven que, por ejemplo, hay alguien que consigue un puesto de trabajo mejor que el de uno y ¿en base a qué? A soborno o a qué sé yo, ¿no? Corrupción. Entonces ellos piensan, si yo no lo hago, no lo voy a lograr. Ese es el camino. Entonces se van del camino correcto y tienden a caer en lo otro. Entonces es fácil hoy en día, ¿no? Pero nuestro Señor nos recomienda, o mejor dicho, nos recuerda que eso no tiene nada que ver con el hambre y la sed de justicia que nuestro Señor Jesucristo propone. Muy bien. Ajá. Y una pregunta, entonces, ¿cómo podemos nosotros lograr esa justicia que propone Jesús? Bien, esta justicia empieza en nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo? Tomando la decisión, una decisión personal con nuestras propias acciones y siempre pensando en los más necesitados, ¿no? Que nos dice, por ejemplo, Isaías en el capítulo 1, versículo 17. Acá lo tengo para que podamos entender. Dice, dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, den sus derechos al oprimido, hagan justicia al huérfano y defiendan a la viuda. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces podemos ver que acá menciona al huérfano y a la viuda, ¿no? Que es algo que también lo mencionan en Éxodo, capítulo 22, y también en Job 31, ¿no? Que no harán daño ni a la viuda ni al huérfano, y en Job compartir con el huérfano, con estas personas que están desamparadas, necesitadas. Entonces, buscad la justicia en ese sentido, socorrer al oprimido, proteger los derechos del huérfano, de la viuda. Entonces, eso es lo que nos recomienda las Escrituras, ¿no? Y eso está muy inmerso en esta bienaventuranza. Entonces, buscar la justicia definitivamente con hambre, con esa ansiedad de hambre y sed, eso nos lleva a la santidad. Entonces, otra de las bienaventuranzas es felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, ¿no? Qué bonito. Ya. Y hermanita, ¿qué es la misericordia? Bueno, según el Papa Francisco, Ajá. en el párrafo 97, él dice que la misericordia es el corazón palpitante del Evangelio. Uh-huh. La misericordia es el corazón palpitante del Evangelio. Sabemos que el Evangelio viene diciendo Jesús mismo, ¿no? El Cordero, la palabra viva hecha carne, ¿no?
habitó entre nosotros y todo el bien que hizo, ¿no? Sintió el dolor del otro, se compadeció, tantas veces que se ve en la lectura que el Señor se compadece de la viuda, se compadece de la mujer que la van a apedrear por estar, porque la han visto que estaba cometiendo adulterio, ¿no? Se compadece de los que tienen hambre, los que estaban por escuchar la palabra, y Él le dice a los discípulos, denle de comer a estas personas que están aquí porque ya se acerca la tarde. Entonces, se compadece la necesidad del otro, ¿no? Esa es la misericordia, ser suyo el dolor de otro, compartir el dolor del otro. Entonces, en esta bienaventuranza, podemos ver en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 12. Así pues, hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes, porque en eso se resumen la ley y los profetas. Ajá. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Entonces, vemos aquí que sí, esta bienaventuranza, la misericordia en sí tiene dos aspectos. Uno es dar, como dar ayuda, dar servicio, dar su tiempo, dar de lo que el Señor generosamente nos ha regalado, de los bienes que tenemos. Y el segundo es perdonar. Como vimos nosotros en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, el versículo 22, donde el Señor, ¿quién le enseña, no, a Pedro? Cuando Pedro dice, y Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mis hermanos? ¿Hasta 7 maybe? Quizás 7 veces, quizás. Él le dijo, Jesús le contestó en el versículo 22, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. O sea, siempre. Entonces, el Señor mismo nos dice eso. Y hermanita, entonces, ¿por qué nosotros debemos perdonar? Muy buena pregunta. Porque los beneficiados somos nosotros mismos. Ajá. Cuando una persona no ha podido perdonar, la persona se está haciendo más daño que la misma persona que le hizo el daño a uno. Por ejemplo, si yo no perdono a la persona aquella que me habló con una grosería o me dijo algo indebido o me calumnió, yo llevo un castalillo sobre mí. Y cuando veo a esa persona, quizás me remuerde la conciencia, el revivir esa experiencia, darme coraje, enojo, me molesta, pierdo la paz. Entonces, ¿quién se está dañando? ¿Quién se está siendo afectada? Soy yo. La persona quizás está caminando nomás tranquila sin darse cuenta de que quizás me ha lastimado, o si lo hizo, está lo más tranquila y uno mismo es el que se está perjudicando, se está haciendo daño. Entonces, la persona que más beneficiada es uno mismo, cuando uno perdona a otro. Entonces, muchas veces uno no quiere, uno dice, no, pero tan difícil, si perdono y perdono y perdono y perdono, me van a tomar el pelo, ¿no? No es uno ponerse como alfombra, voy a buscar a la persona que siempre me agrede, que así sí se agrede, sí, que siempre me agrede, que siempre busca de lastimarme, hacerme daño. No es ir en busca de esa persona para que le continúe haciendo daño, sino es más, ¿sabes? Me hizo daño, voy a mantener una cierta distancia cordial con esta persona, para no continuar, pero no voy a aguantar eso. O sea, no voy a llevar eso que siempre que, esta persona me va a pagar lo que me hizo. Porque ya eso es no tener misericordia, y eso es querer venganza, que es lo opuesto de lo que el Señor nos pide. Entonces, esa es la misericordia que el Señor exige de nosotros. También si nosotros somos misericordiosos, ¿quién va a ser misericordioso con nosotros cuando estemos en el momento del juicio?
nuestro Dios celestial, nuestro Padre, va a ser misericordioso con nosotros. ¿Por qué? Porque así como el rey, en la lectura del rey, que el Señor le dice, el rey le dice a aquel que le debía una deuda grande, le pidió, dame tiempo para que yo pueda, te la pagaré a su tiempo. El rey se compadeció y le perdonó la deuda. Pero el otro que hizo, cuando vio a su compañero que también le debía una deuda muy pequeña, ¿qué hizo ese servidor? Casi lo metió en la cárcel. En deber de decir, también te perdono porque yo recibí el mismo trato del rey. Ese mismo trato lo voy a hacer contigo. Entonces, eso nos invita a nosotros el Señor en esta bienaventuranza. Si nosotros somos misericordiosos, Dios Padre será misericordioso con nosotros también. Y eso, ¿quién no quiere? ¿Quién no quiere entrar al reino de los cielos? No queremos que el Señor tenga una lista bien larga de todas las deudas que tenemos con Él, porque si no, más larga va a ser esa deuda que lo que aquella persona ha hecho con nosotros. Entonces, nosotros queremos que el Padre nos perdone, que el Padre nos dé, nos regale su gracia, su misericordia, para que a la vez nosotros también debemos hacer lo mismo, practicar la misericordia con los demás. Miremos lo que dice en San Lucas capítulo 6, versículo 37 y 38. No juzguen a otros y Dios no los juzgará a ustedes. No condenen a otros y Dios no los condenará a ustedes. Perdonen y Dios los perdonará. Den a otros y Dios les dará a ustedes. Les dará en su bolsa una medida buena, apretada, sacudida y repleta. Con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios devolverá a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, por esa razón es que nosotros debemos ser misericordiosos. Amén. Amén. Gracias, Vamos hermanita. a la siguiente. Bueno, la sexta bienaventuranza trata, nos dice, felices los de corazón limpio porque ellos verán a Dios. ¿De qué trata esta bienaventuranza? Esta bienaventuranza se refiere a quienes tienen un corazón sencillo, tienen un corazón puro, sin mancha, sin suciedad, ¿verdad? Porque un corazón que sabe amar no deja entrar en su vida o no permite que entre a su vida algo que atente contra ese amor, ¿no? Y ese amor primeramente es por nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, y a la vez por nuestro prójimo. Entonces, nosotros no debemos permitir que algo lo pueda debilitar o lo ponga en riesgo, ¿no? La Biblia bien dice, el corazón es nuestras intenciones verdaderas, lo que realmente buscamos, lo que realmente deseamos, más allá de lo que nosotros podamos querer o más allá de lo que podamos aparentar. Entonces, el corazón humilde, sencillo, puro, limpio, es el que tiene esta bienaventuranza, ¿no? Nos dice en Oseas, en el capítulo 2, versículos 16, Él, el Señor, busca hablarnos en el corazón y ahí desea escribir su ley, Jeremías 31:33. Y también en Ezequiel nos dice, en definitiva, el Señor quiere darnos un corazón nuevo, ¿no? Entonces, vemos que nuestro Señor nos inunda de muchas formas como podemos limpiar nuestro corazón, ¿no? Él está siempre atento a la misericordia. Él quiere transformar nuestro corazón, limpiar nuestro corazón de todas esas impurezas, ¿no? Somos nosotros que debemos buscar y aceptar el amor de nuestro Señor, ¿no?
con las correcciones, y etcétera, etcétera. De esa forma limpiamos nuestro corazón. Muy interesante. Entonces, la pregunta que yo tengo es la responsabilidad de cada uno de cuidar que nuestro corazón no se manche? Así es, definitivamente. Lo que más nosotros debemos cuidar es nuestro corazón, ¿no? ¿Qué nos dice? Veamos en Mateo capítulo 6, versículo 6. Veamos qué nos dice Mateo. Pero tú, cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí a solas contigo. Y tu Padre que ve en lo secreto, te premiará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues entonces, Él reconoce, el Padre que ve en lo secreto, Él sabe, Él reconoce lo que no es limpio. Él, es decir, lo que no es sincero a los ojos de Dios, ¿no? Sino está lleno de apariencia. Así como nuestro Señor Jesucristo, el Hijo, sabe también lo que hay dentro de cada hombre. Y eso lo vemos en Juan capítulo 2, versículo 25, ¿no? Lo que hay dentro de cada hombre. Entonces, es cierto que no hay amor sin obras. Uno puede decir yo amo a tal persona o a tal, pero si no le demuestro con acciones que realmente lo amo, entonces de nada sirve, ¿verdad? Sin embargo, esta bienaventuranza también nos recuerda que el Señor espera una entrega total al hermano, ¿no? Que brote del corazón, ya que si por ejemplo, un rico decide repartir todo lo que tiene, ¿no? a los más necesitados, a los pobres. Si entregamos nuestro cuerpo en llamas, por ejemplo, hacemos esa penitencia, pero no hay amor en esa intención, de nada sirve. Entonces tiene que ir de la mano nuestras acciones con nuestra intención, con ese corazón verdadero, ¿no? Vemos también en el Evangelio de Mateo que nos dice él que todo lo que está dentro del corazón es lo que contamina al hombre. Todo lo que sale del corazón o de nuestra boca es lo que está en nuestro corazón, mejor dicho, ¿no? Entonces, ¿por qué? De ahí proceden, dice él, proceden los asesinatos, los deseos y decisiones profundas que realmente afectan a la persona y a la comunidad. Entonces, debemos cuidar nuestro corazón, debemos ser misericordiosos, lentos, no dice nuestro Señor, lentos para la ira y abundante en misericordia. Esa es una gran enseñanza de nuestro Señor Jesucristo que nosotros podemos aplicar, ¿no? Nos hacen daño, pero vayamos y buscamos pues como excusas para disculpas, ¿no? O sea, pensar que esta persona necesita ayuda o pensar que pues no, ¿por qué hizo esto? O sea, ir más allá a llegar a un juzgamiento que podría llevarnos a nosotros a salir de esa paz interior, ¿no? De manchar nuestro corazón. Eso no queremos para cada uno. Entonces debemos ser lentos para la ira, el coraje, la revancha, la venganza cuando nos hacen mal, y ser abundantes y rápidos en la misericordia para perdonar al hermano. Entonces esas herramientas que nos pueden ayudar a conservar ese corazón limpio que necesitamos. Muy interesante. Sí, pero ¿qué pasa si una persona, por ejemplo, verdaderamente tiene esa intención de amar a Dios, de amar al prójimo? ¿Qué recompensa hay para esa persona? ¿O cuál es el resultado de una persona tener esa intención? Así es. Bueno, vamos a ver en Mateo 22, capítulo 22, versículos 36 al 40.
Y ahí les vamos a explicar, cuando el corazón ama a Dios y al prójimo, ¿qué pasa, no? Si tengo esa intención. 22:36. Espérate, que lo tengo. Okay. Nos dice, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús les dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran mandamiento, el primero. Pero hay otro muy parecido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas se fundamentan en estos dos mandamientos. Palabra de Jesús, nuestro Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces vemos aquí que estos dos mandamientos se encierran en uno solo y que es el mandamiento más importante, ¿no? En ellos se encierran todos los demás. Amar a Dios y amar al prójimo. Cuando nuestro corazón tiene esa intención, que es verdadera y no solamente de palabras, las palabras se las lleva el viento, ¿verdad? Uno puede decir muchas cosas de amor, de cariño, de afecto, pero mientras uno no demuestra con sus acciones, no de nada sirve, como dice la palabra. Entonces, el corazón puro, nos dicen, puede ver a Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Señor nos pide eso, ¿no? Que a pesar de los problemas, de las tormentas, del mal que nos hace nuestros hermanos, nosotros los vemos con misericordia. Somos rápidos para el perdón, mantenemos nuestro corazón limpio. Eso es lo que ve el Señor, ¿no? Es un ejemplo para nosotros y para conservar un corazón limpio que Él requiere. Ahora, por ejemplo, si nos hacen calumnias o nos hacen mal, ¿cómo reaccionamos nosotros? Podemos llegar a una rebeldía, actuar por impulso, tal vez vengarnos o ahí mismo no contestar. Pero si nosotros dominamos esas emociones y tenemos ese corazón manso, podemos llegar a un punto de ganancia en la santidad, ¿no? A eso, esa es la intención que demuestra a nuestro Señor, que sí lo hacemos por amor, no solamente por amor a nuestro Señor, sino también por amor al prójimo. ¿Por qué? Porque lo disculpamos, porque pensamos más allá de lo que está a simple vista, más allá del momento, más allá de la emoción, ¿no? Podemos justificar en el sentido de que esta persona necesita mucha oración, está pasando por momentos difíciles, qué sé yo, tras de cada uno hay un mundo grande, ¿no? Que nosotros podemos ignorar. Entonces, siempre estar atentos a esas, digamos, banderas rojas que nos permiten a nosotros practicar esas virtudes y mantener nuestra paz interior, sobre todo mantener nuestro corazón limpio. Así es, hermanita. Interesante, muy bonita esa bienaventuranza. Se aprende muchísimo, ¿no? Pero ponerla en práctica es bien difícil. Sí. Así es. Bueno, vamos a la siguiente bienaventuranza. Felices los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esta bienaventuranza es también muy, muy profunda. Porque el Señor nos está pidiendo a nosotros a trabajar por la paz del mundo, trabajar por la paz en la familia y trabajar por la paz en nuestro ambiente, ¿no? Donde nosotros nos desenvolvemos. Bien. ¿Y de qué otra forma puedo yo construir esa paz, hermanita?
vamos a mirar en el párrafo 89 de Gaudete Exsultate, dice que no excluir a nadie, sino que integra a cada persona, aunque sea la persona difícil, aunque la persona sea compleja, complicado, todo ser humano es complicado, aunque la persona reclame la atención de nosotros, porque hay unas personas que son como muy acogedoras de nuestro tiempo, ¿no? Los que son algunas veces también diferentes a lo que nosotros pensamos, los ideales que tenemos, a quienes están golpeados por la vida, a los que tienen otros intereses. Esas personas, aceptar a esas personas como son. Si es una persona que normalmente está aislada, una persona que está, es porque muchas veces, no en todo caso, pero muchas veces es porque no comparte las mismas ideas que el prójimo. Pero hay, como usted estaba diciendo en la última bienaventuranza, hay una historia anterior que esa persona ha vivido. Y basado en esas experiencias, muchas veces se comporta o reacciona o es de esa personalidad, es de ese comportarse, no de ese comportamiento. Y el Señor nos invita a que nosotros acojamos también a estas personas, que con la misma cortesía le hablamos a con quien nosotros queremos mucho, con la misma cortesía debemos hablarle a estas personas que no son igual en nuestro pensar o de nuestros gustos, no tienen las mismas metas o visión que nosotros. Eso mismo es lo que el Señor nos dice. Nosotros también vemos que en esta bienaventuranza es el transformarnos nosotros mismos en como un eslabón para conectarnos con esas personas. El Señor nos dice que nosotros tenemos que ser constructores de la paz. Y esto muchas veces requiere serenidad, creatividad, sensibilidad y destreza. Ajá, interesante, hermanita. Entonces, está claro lo que esta bienaventuranza nos dice. ¿Y cómo puedo trabajar? ¿Cómo puedo trabajar para conseguir esa paz? Ok, si muchas veces decimos, bueno, yo no soy un político, una política, no soy una persona de gran influencia, no soy una persona que puede tomar decisiones en ciertas leyes y así se cumplen y ya, se acabaron las guerras, se acabaron todo lo peor. Pero lo mismo que se ve en el ambiente, en el mundo, en el entorno mundial, eso es una visión de lo que se ve en lo grande. Pero mucho de eso también se ve en lo pequeño, en nuestras propias familias, en nuestros propios hogares. Entonces, no ser agentes nosotros de hablar de hablar de las personas, de chismosear, ¿no? Como decimos en Puerto Rico, de propagar o aumentar los malentendidos, de buscar maneras como de que haya enfrentamientos, sino de ser constructores de paz y constructores de puentes, ¿no? Para unir a las personas. El mundo ya tiene suficiente personas que le gustan esto, ¿no? Hablar y calumniar o decir más de lo que, o sea, interpretando de lo que no sucedió. Como usted dice, justificar algunas veces a la persona. Quizá la persona se comportó de esta manera por esta razón o por aquella razón. No decir, llegar a una conclusión, esa persona no me quiere o mira cómo me trató. Quizá tuvo un mal día, quizá la persona tuvo un dolor de cabeza, quizá la persona no se siente bien, quizá la persona está pasando por un problema tan grande que está sobrecargada. Entonces, de esa manera es acercarse a la persona y darle una palabrita, una sonrisa, una palabra de aliento, una palabra tierna.
Sí, de amor. sí. Eso es. Me recuerdas a Santa Teresita de Lisieux, ¿verdad? Practicando, a pesar de que, y hablando de la justicia y todas estas bienaventuranzas, fue una de las santitas que más, bueno, la mayoría fueron, mejor dicho, practicaron estas virtudes, ¿verdad? Pero en ella hubo algo muy especial, ¿no? Que ella aceptaba culpa, aún así no la tenía, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque eran regalitos, era el caminito que le llevaba a nuestro Señor. Ella hacía esas penitencias por amor, ¿no? Todos encierra el amor, ¿no? Cositas que si esta persona no le gustaba, pues era más amable con ella todavía, mucho más que con las personas que sí se llevaban bien. Entonces, esas cositas, pequeñas cositas en la vida cotidiana nos ayudan a nosotros a mantenernos en paz, en tranquilidad, no corromper nuestro corazoncito, mantenerlo limpio, y son pasitos que nos llevan a caminar en esa santidad, ¿no? Así es. Y ya que está diciendo de lo de Santa Teresa de Lisieux, a mí una de las cosas que me encanta de ella es que ella observó todas las religiosas de su convento y escogió la más difícil. Sí. Y le trató de una manera a ella que esa religiosa pensaba que era la preferida de Santa Teresa de Lisieux. Cuando leyó el diario, cuando leyó el diario, se dio de cuenta, ay, yo era una persona agria con ella y ella lo hizo a propósito para alcanzar la santidad. Entonces, de la misma manera, hermano y hermana, pónganse a pensar, ¿quién es la persona que más difícil, más difícil es para uno vida, relacionarse? Sí. ¿Qué persona es la que uno mira y dice, ay, me voy por el otro lado? Claro. Entonces, a esa persona es cuanto más cariño, más amor uno le tiene que dar. Eso, de verdad que en lo personal, yo lo he tomado muy a la letra del ejemplo de nuestra santita Teresita de Lisieux, porque la verdad que a todos nos pasa esto, ¿no? Hay personas. Tal vez nosotros somos las personas que difíciles. Entonces, pues si uno practica estos pasitos de santidad, pues nos ayudan a nosotros mismos, para nosotros limpiar ese corazón, esa mente, esa forma de pensar, porque no somos perfectos, ¿no? Entonces, la gracia del Señor, Él ve estas intenciones y derrama gracias en nosotros. Jenny, ¿te acuerdas cuando dimos el tema de Santiago? Sí, que vimos todos los capítulos de Santiago, que era un taller como reflexivo, ¿no? Sí. Lo compartimos con un grupo de personas. Y lo interesante, siempre se me ha quedado el capítulo 3 de Santiago, donde habla de la lengua, ¿no? Que la lengua es tan pequeña y de eso es como un fosforito, ¿no? Que tú lo enciendes y lo dejas caer en un bosque. ¿Qué hace con ese bosque que es inmenso, que de mucha distancia, con esos árboles tan altos y ese fosforito tan pequeño? ¿Cómo puede acabar con ese bosque? Justamente lo que estaba sucediendo acá en Canadá, ¿no? Con esos incendios. Esa es la lengua. Sí. La lengua puede bendecir como también puede maldecir. Y no solamente decir de otras personas. Y no solamente a las personas que se está hablando, sino a uno mismo, porque uno se condena. Esa es la palabra, nos condena. Exactamente. Entonces hay que tener cuidado. Yo pienso que en esos aspectos, en esas situaciones, uno tiene que pensar bien, ¿no? O sea, recibo yo el mensaje, el chisme, entre comillas, de cualquier persona, y uno tiene que reflexionar. ¿Será cierto? ¿No será cierto? ¿Por qué me lo dice? Hay que analizar antes de reaccionar por impulso o ya tomar una decisión de que, ya no me gusta esta persona por lo que me dijo la otra. Entonces, no, tenemos que analizar la situación. Uno mismo tiene que ser de investigador, no de investigador en el caso para no dañar nuestro corazón, porque puede hacer que lo que se nos dijo, dañe mi relación con la otra persona. Exactamente. Entonces, no podemos llegar a eso, ¿no? Entonces, al contrario, muchas veces cuando una persona me dice, mira, esta persona hizo esto, aquello, yo lo tomo, ok, pero ahí se quedó. Porque muchas veces las personas no dicen de otro al frente de esa persona. Ya. No lo dicen como, si es una verdad,
¿por qué no lo dicen al frente de la otra persona? Mira, hermana, te lo digo al frente de esta hermana, no me pareció muy bien que dijeras esto de esta hermana, quizás por esta razón, ¿no? Pero no, siempre es a escondidas, detrás de las puertas, cuando la persona no está presente. Y yo soy como en la escuela también, que cuando hay un conflicto entre alumnos, dos estudiantes se han peleado, ¿no? Se han tenido ese enfrentamiento, toman a uno, lo separan del otro, cada uno escribe su testamento, qué es lo que sucedió, y después hablan con cada uno da su versión. Pero cuando se habla de estas cosas así, de que mira, hermanita, lo que me dijo tal persona, nunca está la persona presente para dar su versión. Cierto. Entonces, uno no puede estar, bueno, muchas veces cuando uno también recibe esta información de un chisme, como usted dice, hermana, ¿de qué manera me beneficia esto a mí? Claro. Si yo lo tomo, ¿cómo esto me va a ayudar a mí o va a ayudar a la otra persona? Si no me va a ayudar, si yo no sé si es 100% verdad, entonces, ¿para qué propagar? ¿Para qué seguir compartiendo? Imagínate si el día del juicio, obviamente el Señor no opera de esta manera, gracias a Dios. Pero imagínate, Jenny, que tú vayas el día de tu juicio, te presentes ante el Señor y que el Señor saque una lista. Y a esa lista de que, bueno, fuiste muy rápido y te pasaste un stop sign, como me pasó a mí. Nosotros me iba distraída y cuando vengo, pare, y cuando me doy cuenta, paro justamente cuando casi ya me paso el stop sign. Y yo digo, ay, qué distraída estoy. Vamos a suponer que el Señor tuviese eso en la lista de él. Se pasó casi el stop sign, podía haber causado un accidente. Y añadiera lo que no es. Lo hizo a propósito. No quería parar. Imagínate cómo sería nuestro ahí viene la malintención, el orgullo, que Imagínense si el Señor trabajara de esa manera. Entonces, es lo mismo. Estamos aquí para tratar de imitar lo mejor posible, lo más cercano a el ejemplo que el Señor Jesucristo nos dejó. Porque Él es el Evangelio, Él es el corazón palpitante. Y es Él quien nos ayuda a tener las gracias a través de la intercesión de nuestra Madre María Santísima, las gracias que necesitamos para poder alcanzar, aplicar estas bienaventuranzas y llegar a la santidad. Amén. Amén. Bonita, muy lindo. Creo que ya llegamos al momento de despedirnos, ¿verdad? Porque ya estamos a tiempo. Pero sin antes, pues, desearles a todos los hermanos allá en casita de que pasen una linda noche y buen inicio de semana. Muy bendecida, que el Señor derrame todas las gracias necesarias que necesitamos para poder servirlo a Él, ¿no? Por todo, que sea por la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra Madre Santísima, Mamita María. Gracias, Jenny, por venir al programa. Un gusto de haber compartido este tema tan gustoso esta noche. Y ya para la siguiente, no se lo olvide sintonizar a Misión Joven. Vamos a compartir felices los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, les pedimos que oren ustedes por nosotros y nosotros estaremos orando por ustedes. Que tengan una bella semana, que Dios los bendiga en el amor de Cristo, que compartan lo que han aprendido y a tratar de aplicarlo, pedirle al Señor que nos dé la gracia de aplicarlo en nuestras vidas. Vamos a concluir entonces con la oración de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos cubrimos con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendecida semana. Dios los bendiga. Ave María Purísima. Sin pecado concebido. Amén.